Buenas tardes. Vamos a analizar el caso Barrick Pan y la Administración de Riesgo Operacional. Estudiante David Carr, como vieron, Margarita Gómez, Olga Otarola, el profesor Sergio Rencorret Dávila. El caso Barrick Pan ocurrió en 1995, donde el trader Nick Leeson hizo quebrar uno de los bancos más emblemáticos y antiguos de Londres, en Inglaterra, tras varias decisiones en operaciones muy riesgosas y engaños hacia la directiva del banco. Los objetivos de este análisis es identificar los factores de riesgo, elaborar su matriz, identificar y elaborar los KPI, KRI y los KCI y las acciones a mitigar del caso. Marco conceptual. Vamos a ver conceptos relacionados como riesgo operativo, que son todas las pérdidas derivadas de cuatro factores: personas, procesos, sistemas y factores externos. Fraude interno son todas las pérdidas derivadas de actos fraudulentos internamente, como engaños o falsificaciones. Daño activo son todas las pérdidas derivadas de desastres naturales o de esa índole, como terremotos. Ejecución, entrega y gestión de procesos son todas las pérdidas derivadas de los procesos de la actividad. Riesgo operativo residual son el remanente de las pérdidas. Y conflicto de interés son todos los intereses o conflictos de las personas internas para conseguir algún beneficio. Esto hace la ausencia de la ética de las personas. Barrick Pan fue fundada en 1762. Es uno de los bancos de inversión más antiguos de Londres. Dentro de sus clientes emblemáticos tenía la misma reina Isabel II. El caso comienza en 1993, cuando Nick hace ganar al banco 10 millones de libras. Por ende, el banco decide abrir una sucursal en el creciente mercado asiático y abre una sucursal en Singapur llamada Barrick Security Singapur. Nick Leeson empieza a operar opciones y contratos, y empieza con unas operaciones de arbitraje que son de bajo riesgo, pero a medida que fue operando más, se empezaron a cometer errores, como una funcionaria que hizo malos contratos, y para no ser despedida, Nick empezó a ocultar las pérdidas en unas cuentas, y la más famosa de ellas fue la 88.888 o los 58, porque el 8 es símbolo de buena suerte en Asia. A finales de 1994, Nick Leeson ya había acumulado 200 millones en pérdida. Estaba bajo de cualquier supervisión, porque era front office y back office al mismo tiempo. Él hacía de CEO y de trader al mismo tiempo, y para lograr tener éxito en la operación y recuperar lo perdido en esas cuentas, porque él hacía cruce de cuentas para que no se percataran en Inglaterra que estaba perdiendo, y él reportaba ganancias cuando en verdad estaba perdiendo. Empezó a vender opciones put, que son contratos futuros, pero pudiendo pagar una prima si no se quiere comprar, y utilizó las primas para poder seguir invirtiendo. Al principio le fue bien, porque él invertía en el mercado asiático, en el índice Nikkei 225, que son los índices del mercado japonés, y al principio le fue bien, pero el índice empezó a decaer y fue donde acumuló sus pérdidas. Pero para la desgracia de Nick, vino el terremoto de Kobe en enero de 1995 y hizo que el mercado y el índice cayeran. Nick ideó el plan de comprar contratos y bonos en Japón para la reconstrucción, pero el gobierno japonés negó que se invirtieran en la reconstrucción, que no se lucrara con la catástrofe, y ese fue el hundimiento de las inversiones que hizo Nick Leeson en Asia. El banco se dio cuenta y Nick Leeson escapó primero a Kuala Lumpur, después fue detenido cuando estaba en Alemania y llevado a la corte en Singapur, donde fue condenado a 6 años de cárcel, de los cuales cumplió 4. Y el banco, al momento de la quiebra, perdió 827 millones de libras,
lo que era el doble de su capital. Por ende, el consorcio ING lo compró en forma simbólica a una libra y asumiendo sus pasivos. A la izquierda podemos ver una foto de el verdadero Nick Leeson con la chaqueta emblemática de Baring Pan, y a la derecha podemos ver al actor Ewan McGregor interpretando a Nick Leeson en la película llamada El Gran Farol o Road Trader, donde se explica cómo pasó el fraude que Nick cometió al banco. Matriz de riesgo, conocida también como matriz de probabilidad de impacto. Es una herramienta útil para toda empresa que le permite identificar los riesgos a los que está expuesta. Su objetivo es el control y la gestión que permiten visualizar los riesgos. Bueno, los factores de riesgo que nosotros pudimos encontrar en nuestro caso en el banco Baring Pan fueron la falta de control, la contratación de personal joven e inexperto, la falta de jefatura, la falsificación de documentos, operaciones no autorizadas, falta de controles, compra por error de contrato de títulos futuros, obligación de cumplimiento de reportar, apertura de cuenta para esconder transacciones no autorizadas y el terremoto en la ciudad de Nipona de Kobe. Bueno, dentro de los factores de riesgo con la severidad más alta encontramos la falsificación de documentos. Esto debido a que Leeson mantuvo oculto las pérdidas acumuladas y se encontraban las acciones en el banco. La obligación del cumplimiento de reportar. Los reportes que Leeson mandaban a Inglaterra tenían cruce de cuenta, por ende reportaban solo números positivos, para no levantar sospechas de las operaciones ambiciosas que él hacía en Asia. La apertura de la cuenta para esconder transacciones no autorizadas de gran severidad, pues esto significó como Leeson mantuvo las pérdidas ocultas en la cuenta creada con tal fin que de haber sido manifiesto antes, quizás la quiebra podría haberse evitado. Elaboración de los indicadores para los factores de riesgo operacionales. Nosotros desarrollamos la línea de defensa. En primera línea tenemos a la alta dirección del Banco Barings. Leeson le reportaba a 4 personas, al gerente global de futuros y opciones de la sede de Tokio, al gerente regional de operaciones de Barings del sur de Asia y a 2 ejecutivos del Barings Security de Londres. En la segunda línea se debían ejercer controles, monitoreos y reportes que debían ser desarrollados por los supervisores y auditores internos. La falta de controles sobre las oficinas de Singapur, el desinterés de los supervisores por revisar los registros operacionales y los reportes de las auditorías internas. En la tercera línea de defensa tenemos las auditorías internas y externas y los reportes a la alta dirección del Banco Barings. Existió una auditoría interna en la cual no se vio ninguna anormalidad. Solo se advirtió que Leeson tenía doble función de trader y de encargado del back office. Y en la única auditoría externa que se le realizó a la sucursal de Singapur, Leeson, para no ser detectado por la firma auditora, falsificó documentos de extractos bancarios y un informe preliminar positivo sobre el estado de las acciones. De los indicadores tenemos el KPI, que lo denominamos periodo óptimo de reportes y auditorías. Barings debió contar con el reporte de supervisores y auditores externos. Estos reportes debían ser entregados cada 5 días y las auditorías externas ejecutadas 2 veces al año al finalizar el periodo. Tenemos el KRI, que es el periodo de reportes y auditorías. Dependiendo de la transacción ejecutada por el banco, este tipo de reportes y auditoría deben ejecutarse frecuentemente, ya que dependen del volumen, de la naturaleza de la transacción, el nivel de riesgo y los plazos de la liquidación de la transacción. Los periodos del reporte
deben realizarse cada 7 días y las auditorías externas una vez al año. Después tenemos el KCI, que es el periodo promedio de reportes y auditorías. El promedio de los reportes y auditorías fueron anuales. Se promedian los reportes y las auditorías anuales. En las acciones de mitigación tenemos la falsificación de documentos, la obligación en el cumplimiento de reportar, la apertura de cuentas para esconder transacciones no autorizadas y las recomendaciones. La falsificación de documentos. Bueno, para poder haber mitigado este factor se debió instruir y tener mayor control y supervisión sobre Nick Leeson, primero que nada, pues él tenía conflicto de intereses. Al estar ganando grandes cantidades de dinero en comisiones, hacían que Leeson quisiera seguir actuando fraudulentamente al banco. Además tenía que el banco poner una persona a cargo de la sucursal en Singapur para tener ese control y esos reportes que Nick engañaba. La obligación de cumplimiento de reportar. Aquí lo mismo. Nick no cumplía con reportar al 100%, reportaba solo a pocos personal de su autoridad en el banco porque el banco tenía plena confianza en él. Y los posibles mitigadores aquí serían mejores auditorías sobre los reportes y más constantes, y también corroborar que la información que es reportada por Leeson concuerde con las auditorías o con los reportes, por ejemplo, de algún supervisor que haya tenido en la gestión de los riesgos, porque era mismo Nick Leeson que estaba a cargo de eso. Y la apertura de cuentas para esconder transacciones no autorizadas. Bueno, Nick Leeson usó el cruce de cuentas para ocultar las transacciones porque él quiso aprovechar el gran apalancamiento que él creía tener. Entonces, cuando empezó a tomar los riesgos en las operaciones, hizo perder mucha plata. Entonces, para no reportarlas al Banco de Inglaterra, creó esta famosa cuenta de 58, la 88.888. Entonces aquí, ¿qué faltó para mitigar esta variable? Se debió tener un mayor control interno de las operaciones, o sea, no que solamente las viera Nick. Repetimos, en tener un supervisor y mayor control del mismo banco en la oficina por estar lejos en distancia. No se podía, y la época no era de tanta comunicación. Y el banco también tenía que tener conocimiento de sus cuentas que tenía en Asia, que no solamente fuera él que tuviera el poder de acceder a esas cuentas. Para finalizar todo esto, también vamos a decir que lo que faltó para mitigar en masía todo lo que pasó en este caso, se debió asignar primero una persona encargada de la supervisión y control, también sanciones y también unas normas o éticas para su personal. También tener reportes y auditorías más constantes. Bueno, como conclusión, trae el caso analizado y a grandes rasgos los riesgos operativos. Primero vamos a mencionar las consecuencias que trajo, por ejemplo, los acuerdos de Basilea, que trajo para mejorar la supervisión bancaria a escala global, para así tratar de evitar las quiebras de los bancos. En segundo lugar, tenemos el excesivo confianza con el apalancamiento que tuvo Nick, pasar de operaciones de arbitraje de bajo riesgo, pasar a especulaciones de alto riesgo y jugar con la volatilidad de los mercados. Y en tercero también tenemos esto mismo, que el excesivo apalancamiento puede traer como consecuencia, si ocurre alguna catástrofe como el terremoto de Japón, que no nos podamos recuperar. También es importante mencionar que si bien toda la responsabilidad fue de Nick Leeson, que fue el que manejó todas estas platas que ni siquiera eran del Banco Central, sino era de una filial, es también preguntarnos si toda la responsabilidad fue de Nick Leeson, pues a él se le dejó operar tranquilamente sin supervisión. Entonces también hay responsabilidad del Banco Central en Londres, que confió plenamente en él, y tanto como los directivos, los auditores y los supervisores también querían ganar dinero, y como veían que las cuentas que manejaba Nick Leeson
salían números positivos lo dejaron actuar, pero ya sabemos las consecuencias que trajo, como la quiebra de un banco. Y esto nos hace tener esta capacidad de que si hoy día pasara esto, sería muy difícil porque ya tenemos normas y reglas que nos controlan y nos auditan a que este tipo de hechos no pasen. Además, también nos hace reflexionar un poco sobre la ética que tenemos que tener las personas al operar grandes cantidades de dinero. Gracias.